Vamos a repasar punto por punto. El punto 3.1 de nombre de archivo, el mail nos pide que nos aseguremos de utilizar una denominación uniforme y coherente para los modelos por disciplina dentro del proyecto. Eso es una definición que se hace para el proyecto. Entonces, lo que nosotros tomamos es el ejemplo de estructura de nombre de los archivos para un proyecto de arquitectura, de estructura o de instalaciones, en base a la norma ISO 19650 y también al manual, al plan BIM de Chile, utilizando esta estructura que está compuesta por tres valores, guión, tres valores, guión, tres valores, guión, dos valores. Esto dentro del estándar chileno, así como en la propia ISO, está explicado a qué corresponden cada uno de esos valores. Tienen que ver con el proyecto, nombre del proyecto, el tipo de proyecto que se está haciendo, la disciplina, si es arquitectura, estructura, instalaciones, la zona del edificio, bueno, un número que también tiene que ver con la zona, el autor y bueno, y un código de números de 4 valores. Eso es a modo de ejemplo. Esto se puede configurar de otra manera, pero siempre va, en tanto esté esta configuración usándose, va a tomar en cuenta esa estructura del nombre. Si es coherente con esa estructura, lo va a dar como cierto, como correcto, si no va a alertar que está equivocado el formato. Así que recordar siempre de tildar el punto a considerar y también el detalle bueno, que aparece como desplegado dentro de ese mismo punto. Así que le doy guardar y cerrar para que quede esta configuración y que solo me analice ese punto del nombre. Le damos ejecutar, ejecutar comprobación y me indica que la estructura del nombre es correcta, que vemos acá arriba el nombre que estamos considerando o tomando, pero ¿qué pasa si ahora cierro y lo vamos a guardar pero con otro nombre que no respete ese patrón? Así que lo que voy a hacer es guardar proyecto y lo voy a guardar con un nombre cualquiera. Voy a ponerle acá revisión 1. Lo voy a guardar. Sí, ahí está bien. Guardar. Y ahora lo que vamos a hacer es correr o volver a correr el model checker. Voy a verificar que esté manteniendo sí el único punto a considerar. Le digo guardar y cerrar. Y vuelvo a ejecutar. Ejecutar comprobación. Y ahora en realidad el porcentaje de acierto o de, digamos, de corrección en el modelo es 0 porque, bueno, el único punto que está considerando, que es el nombre, no cumple con esa estructura, o sea, no está respetando esa estructura. El punto 3.2 en el mail nos solicita que se especifique la posición y orientación del local, que la posición del local en el edificio o la infraestructura debe estar coordinada y cercana al origen. De hecho, recomienda que se utilice un objeto físico que quede en el punto 000, el origen de coordenadas, como para facilitar la ubicación al momento de exportar. Entonces, como Revit, al exportar en IFC va a sacar el punto base del proyecto como origen de coordenadas, lo que le incorporamos a este model checker es que revise si ese punto base del proyecto en Revit coincide en el 00 con el origen interno del Revit. Que es justamente el que va a exportar al IFC, el que va a considerar cuando se haga la exportación. Así que marcamos ese punto, verificamos que los puntos estén marcados, le doy guardar y cerrar, y ahora voy a correr este análisis.
me indica que posición y orientación del local está correcto en los 4 chequeos que está haciendo, que tienen que ver con la ubicación del norte-sur, este-oeste y la elevación del proyecto, además del ángulo, es decir, si está girado, si está desfasado respecto al cero interno de Revit, o bueno, si está desfasado en un sentido o en otro respecto a ese punto. Así que vemos que está correcto. Vamos a verificarlo dentro del mismo modelo de Revit. Por eso voy a abrir una planta de sitio para ubicar más fácil el origen de coordenadas. Voy a hacerlo aparecer. Acá está. Entonces vemos que el punto base del proyecto, que es el que va a considerar el punto base del proyecto, está coincidiendo o está en el 000, y está coincidiendo con el origen interno de Revit, que es el que está marcado por debajo con 2 ejes en rojo, se ve ahí básicamente. Entonces, ¿qué pasa si este origen está desfasado, está movido respecto a ese origen interno de Revit? Y para eso, bueno, ahí quedó un cierto valor desfasado, por lo menos en el eje, bueno, sí, en el eje este-oeste. Lo que vamos a hacer ahora es volver a correr el model checker. No voy a verificar nada porque no cambié nada, así que si directamente le doy a ejecutar la revisión, y ahora vemos que ya el porcentaje bajó, o sea que hay algún error en relación a ese punto de origen del edificio o del proyecto, y veo que digamos, esa inexactitud está justamente en el eje este-oeste del proyecto. Entonces, bueno, la idea sería tener este ida y vuelta con el modelo, verificar la ubicación, reubicarla y luego sí volver a correr el model checker para ir verificando que se cumplió con la corrección. Ahí vemos que se corrigió. El punto 3.3 en el mail se refiere a niveles del proyecto y su denominación. Dentro del mail solicita que, bueno, que los nombres de pisos y niveles tengan un nombre adecuado para la exportación a IFC, que los objetos que estén modelados o componentes estén asociados al nivel correcto, eso es lo que nos solicita el mail, y que todas las partes involucradas en el proyecto utilicen el mismo nombre para los niveles. Esto en cuanto a la exportación a IFC, pero ¿cómo podemos revisar esos puntos de alguna manera dentro del propio Revit? Y bueno, lo que hicimos fue esto, permitirle al model checker que identifique todos los niveles para que nosotros podamos ubicarlos en el proyecto y verificar el nombre. En ese caso, el revisor va a tener que estar controlando el nombre, si es el adecuado o no. También genera una lista de entidades que normalmente podemos tener mal ubicados en el modelo en relación al nivel que corresponde. Entonces, me va a enlistar el model checker todo lo que son muros, puertas, ventanas y pisos, y verificar el desfase que tienen en relación al nivel que corresponde. En este caso, tomamos como referencia distancias de 0,10 metros, o en el caso de los tipos de muros, si ese muro está desfasado más de 1,50, también va a dar como error. Así que, bueno, vamos a aplicar esta configuración para ver un poco cómo funciona. Así que le damos a ejecutar. Voy a pasarme a la vista 3D. Y entonces, bueno, acá vemos la lista de todos los niveles del proyecto, generados en el proyecto, donde si vemos la lupa o hacemos clic en la lupa, lo que va a hacer es abrirnos una vista, la más adecuada, en la que aparece el nombre
del nivel para justamente que el revisor verifique si este es el nombre adecuado, que está cumpliendo con el estándar requerido o no. Es una manera de controlar la calidad del modelo dentro de nuestro propio Revit. Y lo otro que también verificamos en este punto es si hay muros que estén desfasados respecto al nivel de base de ese muro más de 1,5 metros, lo cual no necesariamente es un error, pero bueno, podría alertar al modelador o en este caso al revisor también de que verifique si eso es una decisión correcta o es algún error del modelador. En este caso no hay ningún muro dentro de este proyecto que esté a más de 1,5 del nivel de base, así que en ese sentido se está aplicando una buena práctica. Tampoco puertas que estén desfasadas más de 10 centímetros del nivel de referencia. Ventanas sí, bueno, lógicamente hay ventanas que están a más de 10 centímetros, pero ahí lo que podemos hacer es ir marcando con la lupa siempre para ubicarla en el proyecto y de repente también ya ajustar las propiedades, por ejemplo, la altura de antepecho. Esa es la lógica de cómo trabajamos con este punto. En cuanto a los pisos, los suelos en este modelo no hay ninguno que esté desfasado respecto a su nivel de base. En el caso del 3.4, el mail me plantea que las entidades, los elementos que tenemos modelados, en este caso en Revit, tienen que tener, o tener el tipo adecuado, la, la categoría adecuada, y al momento de exportarse a IFC tienen que asociarse a la clase correspondiente, al tipo de entidad correspondiente. Esa configuración al exportar la vamos a hacer con un parámetro que es, la vamos a indicar en el momento de exportar con un parámetro que es export to IFC as, o sea, exportar a IFC como, que bueno, que por defecto el Revit toma algunas clases o la mayoría de las clases automáticamente digamos, para el archivo IFC. Pero bueno, acá lo que va a hacer el model checker es revisar si todos los elementos que tenemos modelados incluyen ese parámetro para que el revisor verifique si el nombre es el adecuado, y también va a enlistar todos los elementos que muchas veces nos olvidamos de asociar a una categoría dentro de Revit, como pueden ser elementos genéricos, elementos creados en masas o modelos in situ. Entonces lo que va a verificar el model checker es justamente si todos esos elementos creados para que el revisor verifique si están cumpliendo con la categoría definida por el estándar, y también que verifique el nombre o el valor IFC con el que se va a exportar luego desde Revit. Así que le voy a dar guardar y cerrar este análisis y lo voy a ejecutar. Fíjense cómo aparecen las revisiones que no estamos considerando. O sea, cuando destildamos la casilla, ese punto de la revisión no se está analizando. Por eso aparece así como con un símbolo no sé, negativo, de que no está tomando en cuenta este punto. ¿Ven? Pero bueno, el que estamos verificando es del uso correcto de las entidades, en donde, bueno, todas las entidades poseen un valor de exportación a IFC, o sea que eso está correcto, pero hay algunos elementos genéricos bueno, que el programa los ubica para que el revisor verifique si están usando la categoría adecuada o no, que son, ya les digo, los que muchas veces olvidamos
de asignarle categoría y también de asignarle una clase para exportar. Son los elementos que no va a tomar por defecto Revit al exportar IFC. Así que acá tenemos la lista como para justamente ir el revisor verificando que la categoría en la que está dentro de Revit es correcta, y si le interesa exportar a IFC este elemento, que llene ese parámetro. El siguiente punto del mail, estructura y denominación. Lo que va a solicitar o lo que solicita el mail es que cuando ese archivo IFC se exporte, el nombre de los elementos sea consistente con, con el propio objeto, o sea, que sean correctos los tipos de objetos IFC que exporte y el nombre según los estándares definidos y el requisito IFC que se considere para cada objeto. En este caso lo que va a hacer no es tanto una alerta de error o acierto, sino que enlistar todas esas entidades, todos esos objetos, para que el revisor pueda ir verificando el nombre que tienen dispuestos para los mismos dentro del modelo de Revit. Acá estamos, estructura y denominación, entonces me enlista entidades arquitectónicas según los objetos y las categorías que hayamos utilizado dentro del modelo, entidades de instalaciones y entidades estructurales. Por ejemplo, vamos a buscar, los pisos. Siempre que estamos enlistando elementos, tenemos la posibilidad, y esa es la gran ventaja que tiene el Model Checker, de ir verificando situaciones y directamente en el modelo irlas ajustando. Por ejemplo, acá seleccionamos un suelo u otro suelo. Entonces estamos seleccionando objetos del modelo que puedo ir justamente identificando acá si tienen el nombre adecuado o no. Eso es lo que va a tener que hacer el revisor para verificar la calidad de estos modelos. Punto 3.6, sistema de clasificación. Cada uno de los elementos modelados que vaya a salir en el archivo IFC debe tener asignado un sistema de clasificación, el sistema de clasificación definido para el proyecto. Entonces lo que vamos a revisar con este punto en el Model Checker es si las entidades, si todas las entidades del modelo tienen asignado ese valor y luego una lista de todas las entidades para justamente revisarle ese sistema de clasificación asignado. Entonces, cuando lo ejecutamos, si en el modelo hay algún elemento que no esté cumpliendo con tener un sistema de clasificación asignado, va a dar, como aparece acá, error. O sea que me está diciendo de que hay todos estos elementos que aparecen acá no tienen ningún sistema de clasificación asignado dentro del parámetro assembly code, que es el que exporta por defecto el Revit cuando lo saca IFC. Entonces, si vamos ubicando con la lupa esos objetos, podríamos desde sus propiedades editar, en este caso el tipo, y asignarle en este parámetro que es de código de montaje, assembly code, el sistema el valor que corresponde a
el sistema de clasificación utilizado. Por ejemplo, acá le podría indicar, no, este es un aporte interior, así que le marco que es interior dentro del sistema de clasificación. Esto lo consideraría interior C10, 20, 100. Aceptar y aceptar. Entonces, esa es el ida y vuelta que podemos ir haciendo con el model checker, verificando, ¿tiene sistema de clasificación asignado o no? Para eso también nos podemos apoyar en los otros módulos que trae el propio, en ese caso no el model checker, sino otro módulo que es dentro de Interoperability Tools, el de asignar clasificación. A través de esta herramienta podemos asignar masivamente a todos los objetos del modelo su sistema de clasificación. Entonces, mucho más rápida ese proceso que es absolutamente necesario en el trabajo BIM para poder justamente identificar este objeto en el archivo IFC después. En el punto 3.7, el MEI solicita que todos los objetos tienen que tener un material asignado correctamente cuando se exporta IFC. Entonces, lo que vamos a hacer dentro de Revit es verificar justamente que cuáles objetos de mi modelo tienen material. Los que no aparezcan en el listado es porque no se les asignó un material, con lo cual va a fallar o va a ser mala la exportación IFC porque le falta ese dato asociado al elemento. Así que bueno, lo marcamos y lo ejecutamos. Acá está, indica el material correcto de los objetos. Me enlista todos los objetos que sí tienen asignado material para que el revisor verifique que el material es el adecuado. Y bueno, y los que no aparezcan en esta lista es porque no tienen un material asignado. El punto 3.8 del MEI se refiere a duplicados e intersecciones. Dice el MEI que no se permiten duplicados o intersecciones de los objetos que se asegure de que el archivo IFC exportado no incluya esos choques o esos duplicados. En función del alcance que tiene el model checker, lo que vamos a poder revisar directamente desde acá es cuando se superpongan, o sea, cuando hay duplicados elementos dentro del modelo de Revit, y también va a alertar en relación a los errores, los alertas, los warnings que aparecen dentro del Revit. La situación de interferencias, de choques parciales entre objetos, el model checker en sí no lo permitiría, pero sí lo permite una herramienta que está dentro del propio Revit y la que recomendamos para este punto, que se llama detección de interferencias. Así que, digamos, en el punto en el que el model checker no permite alcanzar el objetivo, le sugerimos la solución que está dentro del propio Revit. Así que bueno, en este caso le damos a guardar esta opción, ejecutar, y me indica que bueno, que el modelado es correcto, 100% de acierto, es decir, no hay superpuestos o muros o pilares o vigas dentro del modelo, pero, aclaración, como les decía recién, pueden darse situaciones de interferencias, o sea, de choques parciales. En ese caso, usar dentro del mismo Revit la herramienta de detección de interferencias que ahora la revisamos,
Pero bueno, acá también nos enlista los errores, los warnings que identificó dentro de este modelo de Revit, como para tener también una revisión por ahí, de malas prácticas de modelado. Pero bueno, lo más importante en este caso es que no identifica superposiciones de objetos. Voy a darle cerrar y les comento la herramienta de comprobación de interferencias, que la tenemos acá, en colaborar, en la cinta colaborar dentro de Revit, comprobación de interferencias. Entonces acá sí podríamos pedirle que no ya me identifique solo elementos duplicados, sino elementos que estén chocando, no sé, un pilar con una instalación, con una cañería, con un ducto, etcétera. Que es una herramienta muy simple donde se marca entre qué modelos y qué modelos, o entre qué objetos y qué objetos queremos identificar interferencias, y bueno, y ahí estaría el revisor atendiendo este otro punto dentro del mail, que es el 3.8. Los siguientes 3 puntos, el 4.1, 4.2, 4.3, que en realidad van a ser los últimos que incluye el Model Checker como para revisar, son similares, tienen similares características y tienen que ver con que dentro de lo que es la configuración por defecto de Revit, verifique cuáles elementos de carga exteriores o que tienen resistencia al fuego tienen ese parámetro que viene por defecto asignado y activado. Es decir, si tiene el elemento la condición de estructural del suelo, del muro activada, bueno, lo va a identificar en esta revisión y vamos a corroborar de que ese elemento que aparece como estructural es realmente estructural. Y lo mismo con la condición de que es un elemento exterior o de que tiene algún valor en el parámetro de resistencia al fuego. Es decir, nos va a ubicar los que tienen asignado esos parámetros o activados esos parámetros, para que el revisor verifique si realmente es adecuado eso o no. Y también para que se dé cuenta de que falta alguno de estos elementos tienen que tener asignado ese parámetro o no. Se toma en cuenta los parámetros que vienen por defecto en el Revit. Entonces hay algunos objetos que por ahí nos puedan interesar que incluyan este parámetro de resistencia al fuego, de que es estructural o de que es exterior-interior, que bueno, en ese caso vamos a tener que agregar un parámetro al proyecto para que quede asociado al objeto. Entonces, lo que está tomando en cuenta en esta versión del Model Checker es los que incluyen los elementos de Revit que incluyen por defecto esa condición. Fíjense que de elementos de carga no hay ningún elemento en este modelo que tenga activo esa condición de estructural. Ahora vamos a hacer la prueba de asignársela para verificarlo. En cambio, la condición de exterior sí, hay muros que tienen esa condición ya definida, todos los que son muros exteriores. Por ejemplo. Y en cuanto a la condición de resistencia al fuego, hay dos puertas que sí tienen incluido algún valor de resistencia al fuego y por tanto aparecen en esta lista. Voy a cambiarle la condición de estructural, o sea, de que es un elemento de carga, a este muro. Así que como lo ubiqué con el Model Checker, voy a aprovechar esa situación y voy a cambiarle sus propiedades. En este caso es esta la propiedad que no está activa en este objeto y por eso no aparece en la lista de elementos de carga. Así que le voy a decir, sí, este elemento es un muro estructural, así que se lo asigno, voy a cerrar acá. Aparece como cerca esta opción que es close en la versión en inglés, y como lo tengo en español me lo traduce como close, como cerca, y no como cerrar, pero bueno, es un detalle. Así que bueno, vuelvo a ejecutar comprobación.
y ahora me debería incluir un objeto como estructural. Acá, elementos de carga, y ahora sí veo que identificó que este muro exterior tiene asignado esa condición de estructural, por lo cual el revisor va a tener que verificar si es correcto o no es correcto, pero me lo ubicó en el proyecto. Y con eso estamos cerrando todos los puntos porque el último punto dentro del mail es como muy específico para cada proyecto y tiene que ver con definir qué propiedades de IFC está utilizando para cada proyecto específico. En realidad es una definición que se va a hacer en cada caso y no hay manera de incluirlo como una condición genérica de análisis del model checker. Pero lo incluimos acá como un punto más, el 4.4, simplemente para tener en cuenta que ese es un requisito del mail, y entonces, bueno, el revisor tiene que también considerarlo, que debe definir las propiedades IFC de exportación y verificar que sean las adecuadas las que se les ha solicitado.